Hola, gracias por estar en NTN24.com. La noche online enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Perú nuevamente bajo la amenaza del grupo criminal Sendero Luminoso. Enfrentamientos entre la organización terrorista y el ejército dejan en el último mes 6 militares muertos. Una patrulla de las que tenemos en alrededores de Masángora, se encontró con unos grupos de terroristas y se entabló un enfrentamiento entre ellos. La preocupación radica en que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, Sendero Luminoso fue el principal responsable de la muerte de cerca de 70.000 peruanos entre 1980 y el año 2000. Estas cifras encierran un doble escándalo, el del asesinato, la desaparición y la tortura masiva, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humanitaria y no lo hicieron. Hoy en la noche hablan los protagonistas de la noticia. El congresista de oposición peruano Octavio Salazar y exdirector de la Policía de Perú denuncia la infiltración de supuestos desmovilizados de Sendero Luminoso al interior del Estado peruano. En diálogo con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el ministro de Defensa de Perú, Pedro Cateriano, explica las acciones que adelanta el gobierno del presidente Ollanta Humala para enfrentar el rebrote de los actos terroristas de Sendero Luminoso. El alto funcionario revela que la organización criminal busca fortalecerse nuevamente, financiándose a través del narcotráfico y con el reclutamiento forzado de niños. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Crece la preocupación en Perú ante el rebrote de los ataques terroristas de Sendero Luminoso. La noticia: esta organización criminal, que fue desarticulada parcialmente a mediados de los años 90, reapareció de manera letal. En el último mes, la organización criminal ha asesinado a 6 uniformados. 5 de ellos, 4 sargentos y un cabo, perdieron la vida tras una emboscada a una patrulla militar en la región amazónica central y sureste de Perú. Como parte de las operaciones que se llevan en el Braen, una patrulla de las que tenemos en alrededores de Masángora, se encontró con unos grupos de terroristas y se entabló un enfrentamiento entre ellos. Producto de eso, hemos tenido 5 bajas lamentables y 5 heridos que ya se encuentran en este momento en Lima, internados en el hospital militar para ser revisados. Los cuerpos de los muchachos, de estos valerosos soldados que han fallecido el día de hoy, entre ayer y hoy, están siendo enviados a sus lugares de origen. La noticia: la organización terrorista Sendero Luminoso reaparece con sofisticado armamento. Los asesinatos fueron cometidos con ametralladoras y fusiles AKM, los cuales no utilizaban antes. El punto clave: la financiación de la nueva guerra contra el Estado, esta vez al parecer es financiada por el narcotráfico que opera en la región del denominado Braem, una zona selvática en la que la organización criminal históricamente ha tenido una fuerte presencia. El terrorismo se financia del narcotráfico y también de la tala ilegal de madera, de la sustracción clandestina de minerales, y quienes lavan dinero son los terroristas, no los narcotraficantes. El punto clave: pese a que Sendero Luminoso fue desarticulada a mediados de la década de los 90 por el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, varias columnas guerrilleras decidieron seguir ejecutando actos de terror. Los gobiernos de la última década parece ser que creyeron de manera equivocada que la guerra contra el terrorismo había sido ganada. Hoy los hechos afirman lo contrario. La historia de Perú registra más de un trance difícil, penoso, de auténtica postración nacional. Las 2 décadas finales del siglo XX son, es forzoso decirlo sin rodeos, una marca de horror y deshonra para el Estado y la sociedad peruana. Con la captura de alias Artemio, el máximo cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, en febrero de este año,
Las autoridades creyeron que dejaban a este grupo criminal sin su principal líder. Sin embargo, la figura del comandante José surgió para ocupar el puesto dejado por alias Artemio. 30 años después de la primera incursión de Sendero Luminoso y de las capturas de sus principales cabecillas, incluyendo la de Abimael Guzmán, su fundador, el gobierno peruano aún no puede cantar victoria. Las elecciones generales de Perú en 1980 pasarán a la historia por dos hechos. Fueron los primeros comicios desde 1963, luego del régimen militar de Juan Velasco Alvarado, y se convirtieron en el escenario para el primer ataque por parte de Sendero Luminoso. Este grupo violento, que surgió como una de las facciones del Partido Comunista Peruano a finales de los años 60, fue fundado por Abimael Guzmán, un profesor de filosofía que inicialmente afirmaba que tenía como meta implantar un régimen revolucionario campesino. Con la quema de papeletas en las elecciones generales de 1980 en una población del departamento de Ayacucho, esta organización criminal lanzó su guerra contra el Estado peruano. La pasiva respuesta por parte del gobierno permitió la expansión de este grupo terrorista que durante la década de los 80 controlaba el centro y sur del territorio peruano. La organización terrorista emprendió una época de aniquilamiento de autoridades locales y de pobladores acusados de servir a las fuerzas militares. Además de los asesinatos selectivos en 1983, Sendero Luminoso amplió sus ataques contra la infraestructura eléctrica, dejando sin suministro a las principales ciudades del país, incluyendo a la capital, Lima. Con la llegada de Alan García a la presidencia de Perú en 1985, el ejército trató infructuosamente de retomar el control de las zonas de influencia de Sendero Luminoso. No obstante, en 1991 fue el entonces presidente Alberto Fujimori quien, tras acabar con la organización criminal, fue duramente condenado a 20 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos. En 1992, el Grupo Especial de Inteligencia logró la captura del líder terrorista Abimael Guzmán, quien posteriormente fue condenado a cadena perpetua. En 1993, desde prisión, Guzmán declaró la paz con el gobierno peruano, hecho que se constituyó en la división del movimiento. El conflicto armado interno dejó como saldo trágico en Perú la alarmante cifra de 70.000 personas muertas entre 1980 y el año 2000, de los cuales el grupo terrorista Sendero Luminoso es responsable de la mitad, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. En Lima, Perú, saludamos a Octavio Salazar Miranda, es congresista del movimiento político Fuerza 2011, pertenece a la bancada fujimorista, exministro del Interior en el gobierno del expresidente Alan García y además exdirector de la Policía de Perú. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos colombianos y a la orden, señor. Muy amable. También en Bogotá, Colombia, tenemos a John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa. Señor Marulanda, bienvenido al programa. Jason, buenas noches. Muchas gracias por su invitación. Quiero comenzar con el congresista Salazar y preguntarle, han pasado 20 años desde la captura de Abimael Guzmán y todavía en Perú se sigue hablando de Sendero Luminoso. A partir del gobierno de Fujimori, la comunidad internacional prácticamente dio por exterminada la presencia de este grupo terrorista en Perú. Pero ¿a qué adjudica usted este rebrote, esta aparición de estos nuevos reductos que están cometiendo hechos violentos en su país? Bueno, le explico. A la captura de Abimael Guzmán y luego del acuerdo que hace Abimael Guzmán durante el presidente del gobierno, el presidente Fujimori, se crean dos facciones aparentemente. Los acuerdistas, la línea de acuerdistas que está al lado de Abimael Guzmán, y el otro grupo es de proseguir, que significaba proseguir la lucha. Los acuerdistas estaban con Artemio, que estaban ubicados en el Guayaga, no en el BRAE, en el Guayaga. Y José encarna a proseguir, es decir, proseguir con la lucha. Pero con el tiempo nosotros podemos afirmar algo que es real, que esta organización criminal, como toda otra, manejan una base ideológica, que es lo que no se ve y no se aprecia, una base política, una base social y una base militar. A la captura de Artemio, José se ha quedado en el Braen, que es una zona diferente al del Guayaga preciso, y que es en ese lugar donde ellos
han estado permanentemente en esta jurisdicción. Ellos fueron los únicos que quedaron con un aproximado de 250 terroristas y que en la actualidad deben tener unos 300 a 350 en esa zona. Hoy en día el Estado peruano libra una lucha importante en ese lugar porque las fuerzas del orden están allí con ellos y lo que desean ellos es que las fuerzas del orden, que el Estado abandone el BRAE para ellos permanecer en esa zona solo y que indudablemente el Estado no puede permitirles este repliegue. Entonces, el tema está en ese lugar. Ahora, no significa para el Perú un tema, digamos, de peligro en el aspecto militar, porque querramos o no, hay muertes indudablemente de nuestras fuerzas del orden, pero que ellos saben que no van a poder desarrollarse más en razón por la presencia de nuestras fuerzas del orden. El tema está hoy en día, es que estas personas están aprovechando lo que Abimael Guzmán siempre nos decía, sí. El tiempo es mi aliado. Sí. Es decir, con el tiempo se van olvidando de las cosas que este criminal hizo en el Perú y ha creado una serie de organismos de fachada como el Movadef, que es un organismo que ha buscado inscribirse como partido político, pero que indudablemente detrás de ellos está Sendero Luminoso. Y a todos nuestros televidentes, les agradecemos por haber estado con nosotros hoy en el programa La Noche. Síganos y envíen sus comentarios en www.ntn24.com, en Twitter en @ntn24, también en @segurizati_ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que tengan una muy buena noche.